Bien, ¿me pueden escuchar bien? Disculpas, pero no sé por qué motivo perdí la conexión. ¿Sí? Bien, les estaba diciendo, es importante, ¿sí? Que no detener los procesos productivos para comunicar, ¿sí? Una evaluación del desempeño, si podemos esperar un tiempo mucho mejor, ¿sí? Y obviamente que es imprescindible, ustedes lo tienen en el apunte, yo se los dejo en el Power, el ambiente, ¿sí? De respeto, de cuidado y de conversación que incluye, ¿sí? Que ustedes tomen todas las herramientas eh, que implican una conversación, ¿sí? O un lenguaje generativo, recordando siempre que con palabras se abren o se cierran posibilidades, pero recordando también que si ustedes no usan las cuestiones conversacionales, ¿sí? O los actos lingüísticos adecuados o la manera adecuada de comunicación, pueden llegar a tener más trabajo porque si la persona se llega a desmotivar, ¿sí? Después van a tener que laburar duro en alcanzar la motivación de nuevo, ¿sí? Así que mucho cuidado en el cómo se dice lo que se dice, ¿sí? No en guardarnos el real desempeño, ¿sí? No hay que guardarnos el desempeño real, pero sí cuidado con cómo decimos lo que decimos, ¿sí? Porque podemos llegar a afectar esto, es muy delicado, ¿sí? Y después vamos a tener que trabajar en esto. ¿M? Entonces, amplio cuidado, ¿sí? De la manera en que charlamos este tema, que es un tema, a fin de cuentas, para el empleado también, ¿sí? Y para una cuestión de ego bastante delicado, ¿sí? Eh, Bien, estábamos diciendo también recién que una de las cuestiones, ¿sí? Que nos permite visualizar una necesidad de capacitación, ¿sí? Suele ser las reiteradas sanciones disciplinarias, ¿sí? Y ustedes tienen en el material que yo les dejo, en la clase más o menos 28, ¿sí? Una clase pequeña titulada Control de Asistencia, ¿sí? O Disciplina. Eh, ¿De quién es esta función de asistencia o disciplina? También es una función propia del área de personal, ¿sí? Generalmente la realizan recursos humanos y si uno tuviese que hablar qué orientación del recurso humano la realizan los chicos con una orientación más dura, ¿sí? Con una orientación hard, todo lo que es planillas de asistencia, contratos, ¿sí? Auditorías, las suelen realizar ellos, ¿sí? Si uno es generalista también claramente puede, ¿sí? Eh, es una función del área de personal, ¿sí? Es nuestra, y podemos dividirla, ¿sí? Si nosotros quisiésemos, en tres funciones, ¿sí? Control diario de asistencia, estadísticas de ausentismo, ¿sí? Y el análisis del ausentismo. ¿En qué consisten cada una de estas funciones? ¿Sí? Eso es algo que ustedes también van a encontrar en ese apunte que yo les doy, ¿sí? El control de ausentismo diario, ¿sí? Consiste en que podamos identificar, ¿sí? Tanto las ausencias como las llegadas tardes, ¿sí? Para su registro y para posterior a su registro poder, ¿sí? Adoptar las medidas necesarias, ¿sí? ¿Cómo se procede cuando las ausencias se hacen muy presentes? ¿Sí? En principio no hay un manual generalista, pero cada empresa tiene su propia política, ¿sí? En relación a los ausentismos, ¿sí? Un ejemplo de este ciclo podría ser, por ejemplo, transmitirlo verbalmente, ¿sí? Enviar un mail. ¿M? El correcto control, ¿sí? De estas cuestiones diarias también va a ser indispensable para otra función que es nuestra y sobre todo de la parte hard nuestra, que es la liquidación de sueldos, ¿sí? Entonces, el control de ausentismo, ¿sí? No solo nos va a servir a nosotros, a los fines, ¿sí? De conocer quién llega tarde, quién llega temprano, ¿sí? Y cómo tenemos que advertirle, ¿m? Todas estas cuestiones, sino que también es indispensable al momento de liquidar sueldos, ¿sí? Ustedes tienen ahora también un bonus allí de liquidación de sueldo para aprovechar, ¿sí? Porque liquidación de sueldo es una función que suelen realizar también los
la gente solemos realizar las personas de recursos humanos, ¿sí? La estadística de ausentismo, que es esta segunda función que nosotros estamos viendo, tiene un objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de generar estadísticas de ausentismo? Dirán ustedes, ¿para qué queremos saber cuánto, ¿sí? O en qué periodos la gente faltaría más? En principio, eh, cada organización, ¿sí? Va a tener su manera de poder medir el ausentismo y de hacer esta estadística, ¿sí? ¿Para qué? Básicamente para después poder analizar esto, ¿sí? Sobre esos datos obtenidos, lo que a nosotros nos va a quedar es analizarlos, ¿sí? Y tratar de diseñar lo que entendemos como acciones correctivas, ¿sí? Las acciones correctivas tienen más que ver con la disciplina. La disciplina, ¿sí? También es una función y es una función no propia, sino más bien de estratégica, ¿sí? Del área, que se va a encargar, entre otras cosas, de premiar, ¿sí? De premiar o de sancionar, en todo caso, la conducta, ¿sí? Las actitudes del personal, ¿sí? ¿Cuándo se aplican las medidas disciplinarias? ¿Sí? Las medidas disciplinarias generalmente se aplican, ¿sí? Cuando las medidas preventivas, estas primeras medidas que proporcionamos vía mail o vía verbalmente, fallan, ¿sí? Es importante entender también cuando uno aplica, ¿sí? Estas medidas disciplinarias, que nunca debe haber una diferencia marcada entre el núcleo operativo y las líneas medias o los mandos altos, cuando uno tiene que aplicar una sanción, ¿sí? Porque si no después ocurre esto de que, bueno, el empleado tiene que llegar temprano, pero el jefe puede llegar a cualquier hora y nadie le dice nada, porque es el jefe, ¿sí? Entonces, es la idea que el clima, ¿sí? Porque esto también digo influye mucho en el clima y en la motivación, es la idea de que el ambiente que haya, ¿sí? Sea un ambiente de equidad y también un ambiente de justicia, ¿sí? Ya que si no vamos a terminar teniendo que trabajar el doble, ¿sí? Controlando la asistencia, proponiendo una disciplina y ahora también acomodando el clima, ¿sí? Porque resulta que el núcleo operativo llega temprano y está disconforme con que la línea media llegue tarde, ¿sí? Esto afecta directamente también, ¿sí? Igual que las malas devoluciones del desempeño, a la motivación, ¿sí? La motivación es nuestro próximo tema, ¿sí? Y como ustedes ven en el cuadernillo, ¿sí? Yo les he dejado, eh, o en el PowerPoint, no recuerdo bien en cuál de los dos, un rastreo, ¿sí? De tipo etimológico, ¿sí? Em, que en algún sentido, ¿sí? Tiene que ver con poder rastrear el origen, ¿sí? De la palabra motivación y poder pensar un poco qué es lo que significa motivación, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es para ustedes la motivación? ¿Ustedes qué dirían? ¿Ideas sobre la motivación? ¿Alguna en particular? Para mí es un buen clima laboral, que todos trabajemos en pos de lo mismo, palabras alentadoras. Bien, entonces da como una cuestión de que la motivación vendría de afuera, ¿sí?
y tendría que ver con el clima. ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguien quiere arriesgar algo más? ¿A alguien se le ocurre algo más por ahí? Digo, esta cuestión, ¿sí? De la motivación es muy frecuente, ¿sí? En los contextos laborales, ¿sí? Por eso nos vamos a empezar a introducir al menos hoy en esto, ¿sí? Y es un factor impulsar a una persona a hacer algo. Bueno, impulsar desde afuera sería, me da esa sensación, nos estimula a aprender y a mejorar. ¿Ja? Digo, para pensar, ¿sí? De dónde se supone que viene esto, ¿sí? Porque es un factor que hoy en día, unido un poco a todo lo que es el entorno, ¿sí? Que es esta variable que vimos cuando vimos el modelo de gestión, ¿sí? El entorno relaciona el mercado, bueno, las leyes del mercado, ¿sí? El marco legal y todas estas cuestiones socioeconómicas, políticas, ¿sí? Suelen incidir en la motivación de por sí. No olvidemos que las organizaciones son sistemas abiertos, ¿sí? Y que no son una isla, que están en constante intercambio de flujos de información muy importantes con el afuera, ¿sí? Y esto también, ¿sí? Se transmite, se traduce más que se transmite en, bueno, un factor bastante común, ¿sí? En los equipos y en las personas que integramos las organizaciones, que es la desmotivación, ¿sí? Que es la falta de motivación. Leo ahí en las respuestas, ¿sí? Y digo, parece ser una cuestión externa, porque ustedes están nombrando, ¿sí? Algunos ejemplos que están muy buenos, vinculados, ¿sí? Ya a un tema, como por ejemplo lo que es el clima, ¿sí? Porque la motivación y clima se relacionan, ¿sí? Son recíprocas, lo estuvimos viendo cuando vimos clima, y que parecen ser atribuibles a factores externos, ¿sí? Estos elementos que ustedes ubican pareciera ser como que la motivación para nosotros tiene que venir desde afuera, ¿sí? O al menos la concepción que nosotros tenemos de la motivación viene desde afuera, ¿sí? Eh, en principio, ¿sí? Eh, la motivación es todo aquello que nos impulsa, ¿sí? A la realización de una tarea, ¿sí? O de alguna conducta en particular. En este caso, esa tarea es laboral, ¿sí? Porque estamos en un contexto laboral. Ustedes van a encontrar cuando se acerquen a la bibliografía de motivación que existen dos tipos de motivaciones, o lo que nosotros llamamos acá motivadores, ¿sí? Y estas motivaciones o motivadores pueden ser extrínsecos, ¿sí? Pueden ser ajenos, externos a la persona en sí, o pueden ser intrínsecos, ¿sí? Pueden provenir desde adentro de la persona misma, ¿sí? ¿A qué están ligados esta motivación intrínseca? ¿Sí? En principio a las características de la personalidad de cada uno y al sistema de valores que uno traiga, ¿sí? Lo cual quiere decir que para una persona, ¿sí? Una motivación puede ser tan sencilla como el hecho de que él tiene que ser responsable, ¿sí? O es responsable. Y como es responsable, ¿sí? Eso lo motiva a realizar su tarea laboral de determinada manera todos los días, ¿sí? Es una cuestión de valores, de principios y viene de adentro, ¿sí? Puede ser que alguien lo motive ir a trabajar porque quiere terminar su carrera, ¿sí? Entonces necesita trabajar en determinados lugares, determinadas cantidades de horas, porque sabe, ¿sí? Que está persiguiendo
una cuestión, pero esa cuestión viene desde nosotros mismos, ¿sí? Diferente es cuando esa motivación viene de afuera, ¿sí? El motivador externo por excelencia, muchas veces mal implementado desde nuestro área, es el dinero, ¿sí? Nosotros creemos que la motivación en las personas o en los equipos muchas veces se trata de una cuestión monetaria, cuando, ¿sí? Realmente no es así. ¿Mm? Y cuando, ¿sí? Muchas veces también sabemos que por más que uno ofrezca, ¿sí? Un motivador externo como lo es el dinero, solucionaría brevemente el problema que luego reflotaría, ¿sí? Y tendría que seguir trabajando. ¿Mm? ¿Cuál es la clave, ¿sí? para poder entender, ¿sí? ¿Cuál es de dónde viene la desmotivación? Bueno, tenemos muchas teorías que van a responder a esto, ¿sí? Una de esas teorías es la teoría de Maslow, ¿sí? O Maslow, que quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, ¿sí? Maslow es psicólogo, es estadounidense, ¿sí? Es de la corriente humanista, ¿sí? De la psicología, y él desarrolló una pirámide, ¿sí? En orden de prioridades, ¿sí? De las necesidades humanas, que nos sirve a nosotros para leer, ¿sí? Tanto en psicología como en recursos humanos, la cuestión motivacional, ¿sí? Maslow siempre postuló que el ser humano es un animal deseoso, ¿sí? Y que ni bien él satisface una necesidad, ¿sí? Automáticamente se siente motivado para ir escalando, ¿sí? Necesidad por necesidad, piso por piso de esa pirámide, ¿sí? Hasta llegar a lo que algunas personas persiguen y otras no, va a decir él, que es la autorrealización, ¿sí? La teoría de Maslow es una teoría con un enfoque interno de la motivación, ¿sí? Ya vamos a verla la clase que viene un poco más en detalle. Y ustedes tienen ahí, ¿sí? Otra teoría, que es la teoría de las X y las Y de MacGregor, ¿sí? Que parte también de una postulación del ser humano. Y la teoría de los factores ambientales, ¿sí? Que es una cuestión más externa, que es de Herzberg, ¿sí? Que pone el énfasis mucho más en las dimensiones físicas del contexto laboral, ¿sí? Es una cuestión de motivación externa la que plantea Herzberg respecto de los espacios de trabajo, ¿sí? Pero me parece importante, más allá de que podamos a partir de la pirámide o a partir de Herzberg o a partir de MacGregor, ¿sí? Ver por dónde viene la cuestión motivacional de la persona, quizás, ¿sí? Pensándolo un poco desde el lado más humano de las organizaciones, ¿sí? Como se titula el libro de MacGregor, quizás, ¿sí? Para entender un poco la motivación simplemente haya que hablar con el equipo, ¿sí? Conocer al equipo, saber, ¿sí? Qué es lo que lo motiva, qué es lo que no, ¿sí? Y entender que todos tienen motivaciones diferentes. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Bien. Recuerden, sí, que es muy, muy importante este último ítem, ¿sí? Que es el ítem de conocer. ¿M? Tratar de hablar, ¿sí? Con el equipo, tratar de conocer, ¿sí? Cuál es su opinión respecto de la motivación, tratar de poder leer en sus discursos, ¿sí? Qué es aquello que los motiva a estar acá, y no en otro lado, ¿sí? Y poder hacer esto a nosotros nos va a allanar mucho el camino, ¿sí? Cuando tengamos algún problema de desmotivación, ¿sí? Que, insisto, puede que se trate de plata como puede que no, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja, si se quiere, de todo esto? Que la plata no siempre va a solucionar todos los problemas organizacionales. Si bien entendemos que la plata es una dimensión importante, que no es tabú, que hay que hablar de plata y que está bien hablar de plata, ¿sí?
No siempre. ¿Mm? Puedo traer un ejemplo si quieren. Sí, claro. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, les comento, yo trabajo en un club, en el Club Atlético de Quilmes, hace un tiempo, como coach organizacional y ejecutiva, y cuando empecé, básicamente lo que pasaba en el club, después de hacer preguntas y bueno, y tener conversaciones, ¿no?, con los directivos, eh, había falta de organización. Aparte de que ellos no contaban con un predio, ¿no? En teoría el objetivo principal era obtener el predio, pero no había una organización del club. Pero lo más importante eran los entrenadores. En este caso se habían quedado sin DT, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Primero comencé con reuniones grupales, en este caso, con los entrenadores, después de las entrevistas, obviamente pertinentes con los directivos, ¿no? Y con la presidenta del club. Entonces, ¿qué pasó? No había comunicación desde el club, desde la presidenta, por ejemplo, los secretarios para con los entrenadores. Entonces todo se manejaba por WhatsApp. No había reuniones, no había conversación, los acuerdos se hacían así nomás. Entonces el club no tenía valores, cosa muy importante en las empresas, los valores. Eso también, el hecho de que cuando vamos a hacer una inducción, permitime, corregime si estoy mal, solo se me ocurre, ¿no? Cuando hacemos una inducción de personal, también transmitirle esto, no al colaborador, en este caso al empleado sería, los valores de la empresa para ver si están alineados sus valores también. Entonces eso es importante, es una interpretación, ¿no?, de esto, que es importante. Bueno, y el club no tenía valores. Entonces lo que hice fue emplear esto de los valores instrumentales y los fundamentales con la presidenta. También ahí sacamos los valores del club, creó los valores del club, con eso el club no tenía reglamentos tampoco, entonces armamos los reglamentos del club, los valores del club, y después se le transmitió a los profesores, a todos los entrenadores. Y ahí, por eso me vino bárbaro crear este tema, ¿no?, del puesto de trabajo y demás, porque ellos no sabían pedir, por ejemplo, cómo pedir entrenadores o qué necesitaba, y era muy importante, por ejemplo, que tengan el carnet para poder ser DT, porque Ujú. si no, no podían entrenar a primera. Y bueno, y eso se trabajó en eso. Entonces, cuando tuve la primera entrevista, a esto quiero llegar, a la primera entrevista con todos los profesores de hockey, de fútbol, de niños, o sea, porque fue un conjunto, ellos le pregunté qué se llevaban de la sesión grupal y me dijeron que era que se sentían escuchados. O sea, por acá no pasaba por la plata, si bien para ellos era importante, era que ellos no se sentían escuchados por la presidenta, por los secretarios, y bueno, eso básicamente. Y bueno, y se fue trabajando la verdad que muy bien, y se pudieron comunicar, y bueno, así que eso. Espero. Ay, ¿me perdí yo o se perdió Karen?